Durante los últimos años, la gente se ha dado cuenta de que cuando el Foro Económico Mundial publica un informe sobre lo que ocurrirá en el futuro, se trata más de una promesa que de una predicción. El FEM ha publicado recientemente un informe que detalla los riesgos a los que se enfrentará el mundo de acuerdo a 13.000 de las personas más poderosas del planeta. Es seguro afirmar que las crisis que pronostican son preocupantes. Hoy vamos a resumir el informe de riesgos globales del FEM para 2023, explicarte lo que significa en términos sencillos y decirte cómo puedes prepararte para la próxima policrisis del FEM. El informe de riesgos globales del FEM para 2023 comienza con un breve prefacio de su directora gerente Sadia Zahidi. Habla de cómo han aumentado las emisiones de carbono, puesto que se han eliminado las restricciones de la pandemia y culpa de la crisis energética, la crisis alimentaria y el aumento de la inflación a la guerra de Ucrania. Si has visto nuestro vídeo sobre la ideología ESG y las criptomonedas, sabrás que la crisis energética empezó mucho antes que la guerra de Ucrania y es consecuencia de esta ideología inventada por el FEM. La crisis energética inducida por la ideología ESG también está provocando inflación. Además, la guerra de Ucrania también está contribuyendo. Ten en cuenta que el presidente ruso Vladimir Putin fue una vez uno de los jóvenes líderes mundiales del FEM. Da para reflexionar al respecto. A continuación, Sadia señala que, citamos, el cambio resultante en la política monetaria marca el final de una era económica definida por el fácil acceso a la deuda barata y tendrá importantes repercusiones para los gobiernos, las empresas y las personas, ampliando la desigualdad dentro de los países y entre ellos. Sadia continúa explicando que el mundo se está desglobalizando rápidamente y que solo unos pocos países tienen la capacidad de ser verdaderamente independientes. También revela que esta es la 18ª edición del informe de riesgos globales del FEM. Ten en cuenta que puedes encontrar el informe completo siguiendo el enlace que hemos dejado en la descripción. En cuanto a la denominada policrisis, Sadia afirma que estará causada principalmente por la escasez de recursos naturales como alimentos, agua, metales y minerales. Concluye diciendo que la edición de este año del informe de riesgos globales es una llamada a la acción para prevenir esta policrisis. La segunda parte del informe detalla su metodología. El FEM obtuvo una parte de la información de 1.200 de sus denominados expertos en todos los ámbitos de la economía. Para tu información, el autor especifica que las opiniones de estos denominados expertos se recogieron entre septiembre y octubre. El autor también especifica que el FEM obtuvo la otra parte de la información de su encuesta de opinión ejecutiva, que incluye a más de 12.000 de los denominados líderes empresariales de 121 países. En cuanto al informe en sí, fue redactado por 40 miembros del FEM y otras 50 personas poderosas. A continuación, el autor, o mejor dicho, los autores, ofrecen una definición del término riesgo global. Citamos: la posibilidad de que se produzca un acontecimiento o condición que, de producirse, afectaría negativamente a una proporción significativa del PIB mundial, la población o los recursos naturales. El conocimiento es poder. La tercera parte del informe ofrece un resumen de sus conclusiones. Resumir el resumen puede sonar redundante, pero hemos leído suficientes informes de este tipo como para saber que de vez en cuando te encuentras con información importante que no es del todo evidente en el propio informe. Los autores empiezan diciendo que la nueva normalidad, tras la pandemia, se vio rápidamente interrumpida por otra crisis. Hablamos, por supuesto, de la guerra en Ucrania. Lo interesante es que los autores hablan de la pandemia como si hubiera terminado. Por si no te has enterado, técnicamente seguimos en pandemia. Da la casualidad de que la Organización Mundial de la Salud debe decidir si la pandemia ha terminado el 27 de enero. Si lo hacen, entonces puede ser una prueba de que el FEM lo sabía de antemano. Esto no sería sorprendente, dados los movimientos del FEM poco antes de la pandemia. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre este tema en la descripción. Los autores pasan a enumerar todos los problemas a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. Entre ellos citamos niveles insostenibles de deuda,
una nueva era de bajo crecimiento, escasa inversión global y desglobalización, un declive del desarrollo humano tras décadas de progreso y cualquier otra cosa horrible que se te ocurra. A continuación, los autores proporcionan esta infografía que muestra las cuestiones que preocupan a los denominados expertos del FEM durante los próximos años y durante los próximos 10 años. Como puedes ver, la crisis del coste de vida, las catástrofes naturales y la guerra económica encabezan la lista para el horizonte temporal de 2 años, mientras que las cuestiones relacionadas con el medio ambiente encabezan la lista para el horizonte temporal de 10 años. Los autores revelan que la policrisis provocada por la escasez de recursos alcanzará casualmente su punto álgido en 2030. Decimos casualmente porque 2030 es la fecha límite que el FEM y sus afiliados han fijado para el control total del mundo. ¿Qué mejor forma de hacerlo que mediante sucesivas crisis fabricadas? Especulaciones a un lado, los autores advierten de que es probable que los bancos centrales de todo el mundo luchen contra las fuerzas que provocan la inflación durante los próximos 2 años. La política monetaria resultante, es decir, los elevados tipos de interés, hará mayor daño a los países en desarrollo, resultando en riesgo de hundimiento de estos países y de grandes migraciones. Aunque las guerras que vamos a sufrir serán sobre todo económicas, los autores parecen insinuar que China podría invadir pronto Taiwán. Esto tiene sentido, dado que los países occidentales están poniendo en marcha su propia producción de microchips, lo que hace que Taiwán sea menos importante geopolíticamente y por tanto más susceptible de ser capturada. Para reducir la probabilidad de guerras directas, los autores piden que se impongan controles globales a la producción y circulación de armas. Algo nos dice que se olvidan del hecho de que las armas serán inevitablemente fáciles de fabricar por cualquiera utilizando impresoras 3D. ¿En serio? Búscalo. En cualquier caso, los autores confirman tácitamente que las tecnologías que están desarrollando el FEM y sus socios están diseñadas para controlar a la población. Esto se debe a que afirman que los países que no tengan acceso a estas tecnologías serán víctimas de la desinformación, la última palabra de moda entre las élites. También predicen que habrá, citamos, ataques contra la agricultura y el agua, los sistemas financieros, la seguridad pública, el transporte, la energía y las infraestructuras de comunicación domésticas, del espacio y submarinas. Ten en cuenta que el FEM ha hablado mucho recientemente de estos ciberataques selectivos. ¿Sabías que un ciberataque es una buena forma de justificar las identidades digitales en línea? ¡Qué casualidad! Los autores pasan a argumentar que no abordar la crisis climática significa que las próximas crisis, como la escasez de recursos naturales, serán mucho peores. Lo que no mencionan es que los gobiernos han tenido el poder de modificar el clima durante décadas y se están volviendo extremadamente expertos en ello. Si estás interesado, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. En cuanto a la crisis del coste de vida, los autores señalan que, citamos, el malestar social y la inestabilidad política asociados no se limitarán a los mercados emergentes, ya que las presiones económicas siguen ahogando la categoría de ingresos medios. En otras palabras, las dos únicas categorías económicas serán los ricos y los pobres. El lado positivo es que 4 de cada 5 de los denominados expertos del FEM creen que la mayor parte del daño que describen se producirá durante los próximos 2 años. La mitad de ellos creen que estas cuestiones se resolverán a finales de la década, probablemente porque de verdad creen que el FEM y sus socios lograrán el control total. A continuación, los autores proporcionan una impresionante infografía que básicamente muestra cómo estarán conectadas todas estas diferentes crisis. Según el FEM, las crisis más importantes serán el hundimiento de las cadenas de suministro, la erosión de la cohesión social y el hundimiento del Estado. Parece que saben que están perdiendo el control. Esto enlaza con otra infografía que revela que los participantes en el informe del FEM creen que los poderes fácticos no están preparados para hacer frente a la desinformación. Recomiendan que los gobiernos actúen ya, y si has visto nuestro vídeo sobre la censura en línea, sabrás que lo están haciendo. La cuarta parte del informe se titula acertadamente, citamos, la crisis actual e incluye todo lo que cabría esperar. La crisis energética, la crisis del coste de vida y el aumento de la inflación son señaladas por los denominados expertos del FEM como las más importantes.
Sospechamos que esto se debe a que estas crisis destruyen la confianza de la gente en las élites. Curiosamente, la pandemia se señala como una de las crisis menos importantes, lo que de nuevo sugiere que saben lo que decidirá la OMS. Hubo un tiempo en que la pandemia era el tema central del FEM, pero ahora se dedican a otros temas. Estamos impacientes por saber qué crisis se les ocurrirá a continuación. Hablando en serio, los autores se refieren a estas crisis como los, citamos, riesgos antiguos a los que se enfrentaron las generaciones anteriores. Sin embargo, advierten de que estas crisis antiguas están entrelazadas con nuevos riesgos como altos niveles de deuda, mucha innovación tecnológica y un escepticismo cada vez mayor en las instituciones similares al FEM. A continuación, detallan algunas de las crisis actuales. En cuanto al coste de vida, advierten que los precios de la energía seguirán siendo probablemente un 50% más altos que el año pasado y afirman que la reapertura de China podría provocar una subida de la inflación impulsada por la energía. Esto hará que los bancos centrales mantengan los tipos de interés más altos durante más tiempo. Lo que preocupa es que los autores revelan que las crisis del coste de vida han provocado importantes protestas en 92 países. Esto da miedo, puesto que solo hemos oído hablar de unas pocas de estas protestas. Solo refuerza el hecho de que la gente en el poder está más desesperada que nunca por mantener la narrativa bajo control. En cuanto a la recesión económica en curso, los autores dejan caer otra estadística inquietante. Citamos: las tasas de inflación superaron el 80% en Argentina y Turquía, mientras que Zimbabue, Venezuela, Líbano, Siria y Sudán registraron una inflación de 3 dígitos. Esto palidece en comparación con los bajos tipos de interés de 2 dígitos que hemos visto en los países occidentales, pero de nuevo, las estadísticas oficiales de inflación que nos proporcionan pueden no ser tan exactas. Puedes saber por qué el índice de precios de consumo o IPC puede ser incorrecto utilizando el enlace de la descripción. Volvamos al FEM. Los autores explican a continuación que el Fondo Monetario Internacional o FMI prevé que la inflación mundial descienda del 9% en 2022 al 6.4% en 2023 y siga bajando hasta el 4.1% en 2024. Señalan que esta desaceleración de la inflación se dejará sentir más en los países desarrollados, pero advierten de que el desempleo podría mantenerla alta. Para contextualizar, a la Reserva Federal y a otros bancos centrales occidentales les preocupa que las bajas tasas de desempleo sigan impulsando al alza los salarios. Unos salarios más altos significan más inflación durante más tiempo. Esta es la razón por la que la Fed está impulsando una recesión y por la que ésta puede ser más profunda de lo que la mayoría espera. Los autores también advierten de que mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo en los países desarrollados podría causar problemas en los países en desarrollo, sobre todo a sus gobiernos. En resumen, el dinero está saliendo de los bonos del Estado de los mercados emergentes, corriendo el riesgo de un repunte de los tipos de interés que podría provocar impagos. Los autores tienen la osadía de afirmar que esta dinámica es la que provocó el hundimiento de Sri Lanka. En realidad, este país se hundió porque intentaba aplicar las políticas ESG del FEM a escala nacional. El resultado fue efectivamente una escasez de todo. Más información sobre lo ocurrido en la descripción. En cuanto a la guerra geoeconómica que estamos presenciando, los autores afirman que las sanciones sin precedentes contra Rusia enviaron un mensaje claro a cualquier país que se oponga a los intereses occidentales. Sus activos serán confiscados por estos gobiernos. Parece que esta hostilidad se da incluso entre aliados, ya que los autores señalan, con razón, que la llamada Ley de Reducción de la Inflación del presidente de los Estados Unidos está incentivando la deslocalización de empresas de la Unión Europea a Estados Unidos. Algunos recordaréis que la Ley de Mercados Digitales fue la respuesta de la Unión Europea a esta evidente extralimitación. Los autores advierten de que esta situación, citamos, probablemente seguirá debilitando las alianzas existentes a medida que las naciones se replieguen sobre sí mismas con una mayor intervención estatal percibida como una carrera hacia condiciones cada vez más precarias. Incluso advierten de que organizaciones mundiales como la OMS se convertirán en armas con fines geopolíticos. Creemos que esto ya está ocurriendo, pero es un tema para otro momento.
En cuanto a la crisis climática, los autores afirman que se ha producido una divergencia entre lo que es científicamente necesario y lo que es políticamente conveniente. Llegan incluso a criticar a Europa por recurrir a los combustibles fósiles cuando se enfrentaba a una inminente escasez de energía, lo cual es un poco ridículo. También revela que las fuentes de energía intermitentes no van a servir, pero ese es también un tema para otra ocasión. No pudimos evitar darnos cuenta de que los autores señalan a Holanda como el país más preocupado por el compromiso con los arbitrarios y siempre cambiantes objetivos medioambientales. Esto nos llamó la atención porque el gobierno holandés anunció recientemente que compraría y cerraría 3.000 granjas familiares. El gobierno afirma que el motivo es la crisis climática, pero sospechamos que tiene más que ver con la ciudad triestatal que Holanda está construyendo en colaboración con la ONU. La construcción de esta ciudad no será posible si hay granjas familiares en el camino. Por cierto, tiene toda la pinta de ser una de esas ciudades de 15 minutos. Puedes encontrar más información sobre esta idea distópica en la descripción. ¿Por dónde íbamos? Sí, la polarización social. En cuanto a la polarización social que estamos experimentando, los autores parecen afirmar que se encuentra en el núcleo de todas las demás crisis que estamos sufriendo actualmente y las que podríamos sufrir. Al fin y al cabo, si todo el mundo se callara y escuchara al FEM y a sus jóvenes líderes mundiales, todo se solucionaría de la noche a la mañana. No es sorprendente que culpen al libre intercambio de información, afirmando que, citamos, esto se amplifica aún más por las redes sociales, que aumentan la polarización y la desconfianza en las instituciones junto con el compromiso político. Para el FEM, este libre intercambio de información no es más que desinformación. Los autores también reconocen que, citamos, es probable que las restricciones normativas y los esfuerzos educativos no consigan mantener el ritmo y su impacto se ampliará con el uso más generalizado de la automatización y las tecnologías de aprendizaje automático, desde bots que imitan el texto escrito por humanos hasta deepfakes de políticos. Si has visto nuestro vídeo sobre ChatGPT, sabrás que OpenAI está intentando evitar que su potente tecnología sea utilizada por el tipo de gente que no le gusta al FEM. Uno de los posibles métodos de prevención de OpenAI es obligar a todo el mundo a completar el KYC para utilizar las redes sociales y similares. No, gracias. En cualquier caso, como las crisis de hoy no son lo bastante aterradoras como para que el FEM controle a la población, la quinta parte del informe habla de las, citamos, catástrofes del mañana. Recordarás que las principales catástrofes tienen que ver con el clima, sobre el que los gobiernos pueden influir. Los autores agrupan estas catástrofes a largo plazo en 5 categorías: ecosistemas naturales, salud humana, seguridad humana, derechos digitales y estabilidad económica. Subrayan que estas categorías no son exhaustivas y que pueden utilizarse como modelo para prepararse ante otras crisis venideras. En cuanto a los ecosistemas naturales, afirman que los humanos han perturbado el equilibrio de la naturaleza, lo cual es un poco gracioso teniendo en cuenta que los humanos también forman parte de la naturaleza, pero sabemos lo que intentan decir. Ciertos elementos de la vida humana son extremos y esto está perjudicando al medio ambiente. Si has visto nuestro vídeo sobre cómo la inflación lo está destruyendo todo, sabrás que es el consumo excesivo lo que está causando estos problemas medioambientales y este consumo excesivo está siendo incentivado por la inflación. La vuelta a un sistema de dinero sólido basado en el oro o el BTC lo solucionaría fácilmente. Pero acabar con la inflación, también conocida como la creación de dinero, significa que el FEM y sus amigos tendrían que renunciar a sus posiciones de poder, cosa que no están dispuestos a hacer. Por ello, la única solución a sus ojos es controlar lo que consumes y a dónde puedes ir, mientras ellos siguen viviendo sus vidas sin estas restricciones. Si esto no fuera suficientemente frustrante, considera lo siguiente. Citamos: según muchos expertos, el cambio en el uso del suelo sigue siendo la amenaza más grave para la naturaleza. La agricultura y la ganadería ocupan por sí solas más del 35% de la superficie terrestre y son los mayores impulsores directos del declive de la fauna y flora silvestres en todo el mundo. Además, citamos,
La actual crisis en la asequibilidad y disponibilidad del suministro de alimentos sitúa los esfuerzos para conservar y restaurar la biodiversidad terrestre en contradicción con la seguridad alimentaria doméstica. Esto es manifiestamente falso porque más animales de granja podrían ser una solución rápida al cambio climático. Más información al respecto en la descripción. Asegúrate de ver ese vídeo cuando tengas un momento. Ahora bien, lo que es una locura es que los autores sugieren condonar la deuda de los países en desarrollo a cambio de sus tierras para poder conservarlas. Admiten que esto crearía graves desafíos a la seguridad alimentaria en estos países, pero no parecen preocuparse realmente por ese efecto secundario. Por si sirve de algo, reconocen que la extracción de los minerales necesarios para fabricar bienes como vehículos eléctricos y baterías para fuentes de energía intermitentes es extremadamente perjudicial para el medio ambiente y podría alterar los ecosistemas. Lástima que también parezcan ignorar este efecto secundario. Los autores también hablan de la emisión de créditos de carbono, de la que hablamos largo y tendido en otro vídeo. Ya sabes dónde encontrarlo. En cuanto a la salud humana, plantean la posibilidad de pandemias permanentes, algo que al FEM seguro que le encantaría. Como dato curioso, las investigaciones han demostrado que las pandemias tienden a producirse cada vez que hay un mínimo solar, es decir, cuando el sol brilla menos. Esto se debe a que se reducen los niveles de vitamina D en todo el mundo. Adivina cuándo fue el último mínimo solar. Así es, alrededor de 2020. Nos preguntamos si el FEM lo sabía. Teorías de la conspiración a un lado, los autores no pueden evitar insistir en que gran parte de los problemas de salud humana que sufriremos estarán relacionados con el cambio climático. Y, por supuesto, afirman que todos estos problemas se deberán en última instancia a la desinformación que provocan desconfianza en unas autoridades evidentemente poco fiables. En cuanto a la seguridad humana, los autores destacan la preocupación de los denominados expertos del FEM por los conflictos internos. Sorprendentemente, no parecen estar tan preocupados por los conflictos internacionales en el futuro. Suponemos que consideran que estaremos demasiado ocupados luchando contra nuestros vecinos políticos. Aún así, los autores advierten de que el reciente resurgimiento de la militarización podría sentar las bases de conflictos internacionales. Se trata de un punto de vista preocupante si lo unes a este gráfico que muestra cómo la investigación y el desarrollo militar de China se disparan como una meme coin y los de Estados Unidos se estrellan como una shitcoin. Si te preguntas qué armas están construyendo nuestros graciosos gobiernos, los autores cubren las armas antisatélite e hipersónicas, las armas de energía dirigida y los ordenadores cuánticos. Es una locura considerar que las armas de energía dirigida fueron en su día una teoría de la conspiración, al igual que la modificación del clima. Hablando de ello, los autores no llegan a sugerir que los países hostiles estén utilizando activamente armas de modificación del clima contra otros países. Los autores predicen que los denominados actores deshonestos acabarán poniendo sus manos en este tipo de armas avanzadas, ya sean individuos o grupos organizados. En cuanto a los derechos digitales, los autores señalan la erosión cada vez mayor de la privacidad como el principal problema. Lo irónico es que el FEM no parece querer que el ciudadano medio tenga privacidad. Más bien quieren asegurarse de que sus integrantes tengan privacidad mientras ellos obtienen enormes beneficios de nuestros datos. Por ejemplo, confirman que, citamos, las personas serán objeto de ataques y vigilancia por parte de los sectores público y privado de una forma nunca antes vista, a menudo sin el anonimato ni el consentimiento adecuados. La mayoría de las personas que dirigen estas instituciones en los sectores público y privado forman parte del FEM. Por si no fuera suficiente, citamos, este patrón solo se verá reforzado por el metaverso que podría recoger y rastrear datos aún más sensibles como expresiones faciales, formas de andar, constantes vitales, patrones de ondas cerebrales e inflexiones vocales. Según la investigación del FEM, a los pobres les encantará el metaverso. Pero espera, ¿aún hay más? Citamos, las investigaciones sugieren que el 99.98% de los residentes en los Estados Unidos podrían ser reidentificados correctamente en cualquier conjunto de datos, incluidos los que están muy muestreados y anonimizados. En pocas palabras,
Estos sistemas son tan avanzados que pueden identificarte aunque la información no esté directamente vinculada a tu identidad. En opinión de los autores, esto está bien porque, citamos, el derecho a la intimidad no es absoluto. Se negocia contra la vigilancia gubernamental y la actuación policial preventiva con fines de seguridad nacional. Para ser justos, admiten que esta justificación puede ir demasiado lejos y a menudo lo hace. En cuanto a la estabilidad económica, subrayan las crisis de deuda ya mencionadas a las que se enfrentan muchos países debido al aumento de los tipos de interés. Lo curioso es que parecen desear una recesión, ya que hará que los bancos centrales bajen los tipos de interés, lo que reducirá el riesgo de impago de la deuda. Señalan el mercado de gilts del Reino Unido como ejemplo de lo que podría ocurrir en otros lugares si los tipos de interés no bajan pronto, y puedes averiguar qué ha ocurrido utilizando el enlace de la descripción. Ahora bien, lo que es una locura es que los autores revelan que China se ha convertido en el mayor acreedor del mundo. En pocas palabras, este país posee más deuda de todo el mundo que nadie. Esto se debe en gran parte a su iniciativa Belt and Road, por la que ha concedido préstamos para infraestructuras a países en desarrollo. Los autores advierten que la crisis crediticia que sufren actualmente los países significa que tendrán menos capacidad para gastar dinero en la construcción de infraestructuras públicas. Esto contribuirá aún más a otros problemas mencionados hasta ahora, de ahí que los autores estén tan obsesionados con el término policrisis. Esto enlaza con la sexta parte del informe que se refiere a los posibles resultados de esta policrisis. Los autores comienzan proporcionando por fin una definición clara de policrisis. Citamos: un conjunto de riesgos globales relacionados con efectos agravantes, de tal forma que el impacto global supera la suma de cada parte. Lo hilarante es que los autores admiten que la policrisis, que volverá a estar causada principalmente por la escasez de recursos naturales, se debe en gran parte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS de las Naciones Unidas que sus países miembros deben alcanzar para 2030. Otra vez esa fecha. En cuanto a los posibles resultados de esta policrisis, los autores definen 4. El primero es la colaboración en materia de recursos, el segundo es la limitación de los recursos, el tercero es la competencia por los recursos y el cuarto es el control de los recursos. Los autores fijan el horizonte temporal de estos posibles resultados para 2030. ¿Otra vez? En cuanto a la colaboración en materia de recursos, el resultado se parece a lo que está ocurriendo ahora. Los países colaboran, pero la escasez real de los recursos naturales hace que continúe la inflación, lo que conduce a muchos de los mismos problemas que los autores han tratado hasta ahora. La escasez de los recursos tiene el mismo resultado, pero peor. En cuanto a la competencia por los recursos, el resultado se parece a lo que muchos analistas han anticipado. Los países deciden reorganizar sus cadenas de suministro en un intento de ser autosuficientes. El resultado del control de los recursos se explica por sí mismo. Los países luchan entre sí por los recursos para ser autosuficientes. Lo irónico es que los autores admiten que el imperativo de proteger el medio ambiente está reñido con la explotación minera del planeta en busca de minerales para fabricar vehículos eléctricos y baterías. Lo triste es que casi no se menciona la energía nuclear en ninguna parte de este informe, solo se menciona de pasada, no como un verdadero tema. Además de los metales y los minerales, a los autores les preocupa el agua. Esto también es un poco irónico porque al mismo tiempo afirman que los casquetes polares y los glaciares se derretirán, poniendo a disposición del planeta cantidades de agua sin precedentes. Ahora ya sabes por qué nos referimos a esta gente como los denominados expertos. Ahora que lo pensamos, la mayor parte de la escasez de recursos naturales que afirman que se produciría podría resolverse fácilmente no dependiendo de fuentes de energía intermitentes como la eólica y la solar. De algún modo, esto no es una opción. Nos preguntamos si se debe a que la mayoría de los paneles solares, aerogeneradores y baterías se fabrican en China. Esto puede verse claramente en la infografía que tan amablemente han facilitado los autores, donde China desempeña un papel en cada paso del despliegue de la energía verde. Considera que la mayoría de los países podrían crear fuentes de energía nuclear sin tener que depender de China,
pero entonces el FEM no tendría el control centralizado de toda la energía mundial. Para que quede claro, China no tiene todos los minerales que necesita el FEM para crear sus redes y ciudades inteligentes centralizadas. Son países como el Congo, Turquía, Chile, Australia y Sudáfrica los que tienen todas las cartas. Los autores advierten que habrá una intensa lucha de poder por los recursos de estas regiones. La energía nuclear sería mucho más fácil y, sin embargo, de alguna manera no es una opción a pesar de que se ha conseguido la fusión. Esto nos lleva a la séptima y última parte del informe, la conclusión. Los autores empiezan repitiendo que estamos entrando en una, citamos, era de bajo crecimiento, baja inversión y baja cooperación. Recomiendan a los lectores del FEM que hagan 4 cosas para prepararse para la próxima policrisis. La primera es mejorar la identificación de riesgos. Los autores parecen insinuar que las personas en el poder deberían intentar aplastar la disidencia a la hora de identificar los riesgos futuros. También piden la creación de organizaciones mundiales que lleven un registro de los riesgos futuros e indiquen a los países cómo deben abordarlos. La segunda es replantearse los riesgos futuros. Con esto, los autores quieren decir que la gente en el poder debería intentar minimizar la cobertura de los riesgos en tiempo real que afectan al ciudadano medio. En su lugar, deberían tratar de empujar a la gente a obsesionarse con los riesgos futuros que aún no se han producido, como las catástrofes climáticas. La tercera es invertir en preparación, lo cual se explica por sí mismo. Los autores revelan que los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países se están preparando para aprobar leyes que obligarán a las instituciones públicas y privadas a prepararse para cualquier tipo de crisis que pueda producirse en los próximos 30 años. Nos preguntamos ¿por qué? La cuarta es cooperar con otras personas e instituciones poderosas del sector público y privado. Los autores se quejan de que la cooperación internacional se está deteriorando e instan a los países a no ser autosuficientes. Más bien, deberían depender unos de otros, especialmente de China. Por supuesto, hemos añadido la última parte. Entonces, ¿cómo puedes prepararte para la próxima policrisis del FEM? Pues bien, parece que la respuesta es hacer lo contrario de lo que quiere esta institución. Reiteramos que la escasez de recursos naturales que se encuentra, según admiten los autores, en el núcleo de esta policrisis, tiene sus raíces en las obsesiones del FEM por los criterios ESG. Y si has visto nuestro vídeo sobre cómo sobrevivir al gran reinicio, sabrás que la ideología ESG es la forma en que el sector privado está impulsando los ODS de la ONU. Pronosticamos que estos ODS fracasarán a causa de una próxima crisis financiera, del mismo modo que fracasaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio u ODMs de la ONU a causa de la crisis de 2008. Dicho esto, no se puede negar que hay problemas muy reales en el mundo que deben ser abordados. Las preocupaciones que tienen los miembros del FEM son muy reales y muy válidas. El problema es que quieren centralizar el control de todo el sistema para asegurarse de que no se hunda, pero esa no es la solución. La solución es descentralizar todo. Podemos empezar por descentralizar el dinero con las criptomonedas. Deberían ser un dinero sólido como el oro para incentivar el ahorro en lugar del gasto, lo que eliminaría el consumo excesivo que destruye el medio ambiente. El Bitcoin es una buena opción. Después, podemos descentralizar la energía con la energía nuclear e idealmente hacer posible que cada persona posea y opere su propio reactor de fusión. Porque hacer que los países sean energéticamente independientes podría aumentar el riesgo de conflicto internacional. Hacer que los individuos sean energéticamente independientes anula ese riesgo. A continuación, debemos descentralizar la información. Todo debe ser lo más abierto posible y tiene que ser sencillo obtener información sobre el mismo asunto o acontecimiento de múltiples fuentes. No más censura coordinada por el trío formado por las grandes tecnológicas, los medios de comunicación dominantes y los gobiernos. Los sistemas de votación también deberían ser verificables públicamente. Esto ya podría hacerse hoy en día, pero los gobiernos no permiten este grado de transparencia por alguna razón inexplicable. Es decir, no es que nuestros sistemas democráticos hayan sido secuestrados por una élite corrupta o algo así. En cuanto a la producción de alimentos y la seguridad del agua,
Recordarás nuestro comentario sobre la posibilidad de combatir el cambio climático utilizando animales de granja. El resumen es que estos animales pasten como lo hacían históricamente. Esto puede convertir literalmente los desiertos en oasis, lo que se traduce en más alimentos y más agua. En serio, mira ese vídeo. Con dinero real, energía casi infinita, información sin censura, comida y agua en abundancia, sería posible hacer cualquier cosa. Y lo que es más importante, sería posible superar cualquier crisis que el FEM y sus afiliados pudieran predecir o prometer. Este es el mundo que queremos y por el que luchamos. Ah, y por si te lo estabas preguntando, sí, el informe menciona a las criptomonedas, pero solo una vez y en el apéndice. Está en la lista de riesgos por orden alfabético, debajo de burbuja de activos. Suponemos que los denominados expertos del FEM no saben que el mercado de las criptomonedas se ha estrellado o tal vez siguen planeando algo.